Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Consultorio en Casa. Estamos con ustedes gracias a Eurofarma. Eurofarma, tu vida mueve la nuestra. Hoy vamos a continuar hablando con el licenciado magíster José Fariña. Él es licenciado en fisioterapia y kinesiología, máster en técnicas osteopáticas. Estuvo con nosotros en programas pasados y quedaron en el tintero muchas preguntas, muchos temas que queríamos seguir hablando. Por eso le pedimos al licenciado José que vuelva nuevamente a Consultorio en Casa. Gracias por acompañarnos, licenciado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sos máster en técnicas osteopáticas. ¿Qué es la osteopatía? Bueno, la osteopatía es una terapéutica manual que nace en Estados Unidos de la mano de Andrew Taylor Still. Él diseñó la terapéutica, digamos, en base a experiencias vividas por él mismo. Perdió a familiares y se empezó a cuestionar un poquitito la medicina de la época. Entonces empezó a estudiar un poco más anatomía, empezó a preguntarse un poco más las cosas, hasta que empezó con toda la disciplina en sí, y con unas leyes, que la estructura gobierna la función, ley de la arteria. Básicamente lo que buscamos es, mediante la terapia manual, devolverle el equilibrio al cuerpo, por decir de alguna manera. Pero la osteopatía es lo mismo que la fisioterapia o la quiropraxia. No, de la fisioterapia y la kinesiología no, porque la fisioterapia se basa en los medios físicos, como la electroterapia y compañía. La kinesioterapia se basa más en la movilidad del paciente por medio de ejercicios, movilizaciones activas y pasivas, etc. Y ya entre la osteopatía y la quiropraxia sí de repente tenemos técnicas hermanas que son muy similares. ¿Qué es la quiropraxia? Bueno, la quiropraxia también nace en los Estados Unidos, es también una terapia manual que el doctor Palmer fue el que diseñó, mejor dicho. Y lo que van haciendo, o mejor dicho, lo que más le diferencia es que la osteopatía utiliza parámetros menores, que que la quiropraxia no va muy al límite articular cuando va haciendo las manipulaciones. Pero básicamente, ¿qué yo hago cuando me voy a consultar con el licenciado José para hablar o sea, vos sos osteópata? Sí. Entonces, ¿en qué caso yo me voy a consultar contigo? Bueno, supongamos hay un dolor del área data en el cual ya se hizo fisioterapia. ¿De cualquier parte del cuerpo? De cualquier zona. Supongamos una epicondilalgia, ¿Qué es un eso? dolor en el codo, Ok. la cara lateral del codo, Ya. que no pasa después de consulta ya con medicamentos, no pasa ya con la fisioterapia, entonces pueden acudir y de repente ir buscando si es que el origen de ese dolor no va por lo visceral, por ejemplo, que no sea un dolor irradiado de origen visceral, por la metámera. La metámera es el segmento que divide e inerva todo lo que es la piel, el músculo, la vena, la arteria. Hablando un poquito en un lenguaje entendible, una región o una zona del cuerpo específica que está inervada por un nervio que va a esa zona, y ese es el que puede generar un dolor reflejo. Exactamente. Como las vísceras no tienen tantos receptores anuloespinales que puedan percibir el dolor. Por ejemplo, cuando decís las vísceras te referís a los órganos A los internos. órganos internos, exactamente. Entonces, patologías de origen visceral que puedan ir generando... Un problema de estómago. Por ejemplo, un problema hepático que va generando hígado. un dolor en el hombro derecho, por ejemplo. Refleja, o sea, el problema de origen es el hígado, pero como ahí no hay un receptor de dolor, nuestro cerebro lo refleja y empieza a dolerme el hombro sin que sea mi hombro el problema. Exactamente. En esos casos, por ejemplo, vemos que cuando se van haciendo las pruebas, de repente no son del todo fiables, no dan un positivo absoluto los test ortopédicos. Cuando vamos a pedir la ecografía, vemos que las estructuras no están... no hay una lesión en el hombro. una lesión real en la zona.
Pero sin embargo, cuando vamos haciendo el test de percusión, vamos ocultando al paciente, vamos encontrando zonas de dolor a nivel hepático, por ejemplo, y justo coincide que el paciente había tenido una hepatomegalia. Por eso es muy importante también la anamnesis, ver también la situación, evaluar un poquitito a nivel postural. Muchas veces cuando hay una ptosis visceral a consecuencia de una hepatomegalia, vamos viendo que el tórax está un poco más caído a un lado, que hay más tensión de la fascia de ese lado, vamos encontrando un poco más tensión en el flanco derecho. O sea, todo esto que maneja la osteopatía básicamente es ese dolor referido, vago, que no encontramos un origen, no es realmente mi hombro, pero yo siento dolor. Ya investigaron todo lo que se puede y no hay nada, pero a mí me sigue doliendo. Entonces, en esos casos, cuando hay esos dolores así crónicos y muchas veces no diagnosticados, es una opción acudir a hacer una consulta con osteopatía. Claro. Con un osteópata. Exactamente. Por ejemplo, por dar un ejemplo muy común que veo mucho en consulta, pacientes mujeres que tuvieron la cesárea. Como bien sabemos, la cesárea es bastante invasiva. Eh, no le va a gustar a algunas personas escuchar eso, pero sí, es un procedimiento muy invasivo por el cual... Claro, te cortan la panza para sacar el bebé. Claro, estamos cortando varias capas de tejido conectivo, que eso cuando va cicatrizando va generando un punto donde es bastante rígido. Entonces toda esa retracción a nivel facial puede ir generando también trastornos de origen visceral por éstasis, porque va haciendo que el efecto turgor que se tiene que producir a nivel visceral para que las vísceras, los órganos se llenen de sangre y después se vacíen, no pueda tener un efecto al 100%, digamos. Entonces, básicamente, la osteopatía es el tratamiento que se puede dar cuando nos encontramos ante ciertas situaciones, llámese de dolor o alguna referencia, a partir de un origen no diagnosticado. Luego al corte vamos a seguir hablando y cómo es la técnica, qué es lo que hace el licenciado José cuando yo me voy con mi dolor de rodilla y realmente no era mi rodilla el problema. Nos vemos después del corte. CENIVA, Centro Integral Vuelve a Soñar, nos acompaña como en cada programa de consultorio en casa. En el Zócalo, los números que aparecen, ustedes pueden tener contacto directo con nosotros, conseguir el número telefónico de los diferentes invitados que nos acompañan en consultorio en casa y principalmente tener un apoyo y una asesoría en el área de la salud mental, en capellanía. CENIVA, Centro Integral Vuelve a Soñar. Entonces, en un primer bloque hablamos un poquito de estos dolores referidos, pero ¿siempre es por un problema visceral o la cuestión tiene así como una base diferente? No, en realidad el origen del dolor podría ser justamente por varias razones, por eso es que la osteopatía resulta dentro para mi gusto, dentro de la terapia manual o de las diferentes terapéuticas que existen a nivel manual, la reina, porque tenemos lo que sería la estructura, tenemos también todo lo que es lo visceral y lo que sería a nivel craneal. Entonces, ¿la estructura qué sería? La estructura sería el cuerpo, toda la parte musculoesquelética. Nosotros vamos haciendo, supongamos venís por un dolor en el tobillo, hubo un esguince hace cuestión de 6 meses atrás, y vamos haciendo de todas formas una anamnesis a nivel de posturología, a ver cómo pudo ir adaptándose ese segmento, cómo el pie tiene que ofrecer estabilidad, a ver si es que está estable o no. Hacemos test estático dinámicos, evaluamos rodillas, cadera, o sea, hacemos una evaluación holística. Supongamos que sea ese caso algo estructural. O una persona que me venga con un dolor de espalda, que desconozca el origen, ya fue a consulta, no mejoró mucho en consulta, entonces vamos aplicando unos test, primero todo lo que es la estática, dinámica, aplicamos los test de Mitchell para ver si hay alguna disfunción en esa zona, también vamos haciendo distintos test para ver si es que
se va cumpliendo la triada diagnóstica. Si es que el dermatoma, el miotoma, el esclerotoma aparecen, sabemos que esa metámera, ese segmento medular es el que está afecto. También el test de timbre Eso que es le decimos. estructural, cuando el Estructural. problema está relacionado a los músculos o los huesos específicamente. Exactamente. Como en primera consulta muchas veces el paciente refiere que no hubo un golpe o de repente dice hubo un golpe, entonces se trata siempre por lo obvio de asociar a algún traumatismo. Supongamos que nos damos cuenta de que no hay una afección real en esa zona, entonces vamos evaluando también todo lo que es a nivel visceral, que sería el segundo grupo, claro, visceral. Y después vamos a lo que es craneal. Por ejemplo, en caso, como habíamos tocado, las distintas afecciones de la columna que podrían darse a nivel estructural, tenemos por ejemplo las idiopáticas. Por ejemplo, la escoliosis craneal, que podría ir generando escoliosis también a nivel de la columna. Escoliosis sería una deformación de la columna. La desviación lateral de la columna, la desviación que no es natural, ¿sí? Entonces, ¿y qué tiene que ver con la postura o con la posición? ¿O no, con muchas qué? veces se van relacionando al momento del parto. En pacientes que son nacidos por parto normal, o pacientes que van teniendo alguna que otra alteración dentro intrauterina, la famosa brachiocefalea y compañía. Ya. Entonces tiene varias bases, digamos, de dónde surge. Lo que me interesa un poquito es repasar lo segundo que dijiste, lo visceral, porque hace rato nos explicaste, bueno, hay veces que una enfermedad hepática puede dar un dolor de referencia, qué sé yo, en el hombro. Pero todas las vísceras, o sea, todos los órganos internos, mi estómago, mi intestino, mi vaso, ¿pueden también provocar eso? También, todos los órganos tienen una zona refleja, digamos, un dolor referido de origen visceral. Y en cuanto a, hablas mucho, bueno, hacemos el diagnóstico, yo me voy al osteópata, me voy al consultorio, el licenciado me hace una anamnesis, o sea, unas preguntas, va sacando datos para poder llegar a... Pero vos decís estudios diagnósticos, ¿son así como los que aplica el médico, una imagen, una radiografía, o qué tipo de estudio se hace, se aplica? Bien, en el momento de la evaluación del paciente vamos utilizando, si el paciente cuenta ya con algún estudio, una resonancia magnética o algún estudio, una ecografía, algo como herramienta también diagnóstica. De apoyo. O de apoyo, exactamente. Después tenemos todo lo que es la percusión, la palpación, la ocultación. Que es el examen físico en sí que se hace en el consultorio del paciente. Exactamente, exactamente. Entonces, en el caso de que eso sea algún dolor referido de origen visceral, tratamos también el origen, por ejemplo, a nivel del estómago, a nivel hepático y compañía, vamos a ir trabajando primero todo lo que es el agujero yugular, por donde van saliendo, por ejemplo, el neumogástrico. Dolores de cabeza, cefaleas tensionales, por ejemplo, una neuralgia de Arnold, podemos ir trabajando los occipitales, de repente hacer O sea, si yo soy una persona que sufro de migraña o de cefalea tensional, ¿la osteopatía me puede ayudar con esto? Puede ayudar si es que una neuralgia del trigémino, una neuralgia, por ejemplo, como habíamos hablado, una neuralgia de Arnold o del nervio recurrente de Arnold que va generando un dolor en la región parietal, la famosa neuralgia de Arnold que muchas veces está diagnosticada como una cervicalgia y en realidad es una neuralgia que debemos trabajar un poquitito también a nivel sutural porque la musculatura al tensarse va comprimiendo un poco también a nivel sutural y como sabemos ese repliegue de dura madre que va teniendo vascularización propia, inervación propia también, pequeñas raíces nerviosas pueden ir generando también facilitaciones. Entonces, a ver, cuando yo tengo así dolores muy intensos, no diagnosticados, no se encuentran nada, esos dolores no pasan, en ese caso la evaluación por un osteópata sería lo recomendado. En la primera consulta, ¿ya me pueden dar el diagnóstico o esto es un proceso para que yo pueda tener, mira, mi problema era esto? Ya, en primera consulta tratamos de ir encontrando ya el origen del dolor. Muchas veces aparecen cosas que vamos tratando bien, pero que
en primera instancia no es el origen, entonces a veces se necesita una segunda sesión, pero ya es evaluación y tratamiento a la par. O sea, ya en mi primera consulta, yo aparte de irme y hacer una investigación, ya puedo hacer un inicio de un tratamiento. Exactamente, en realidad la osteopatía consiste justamente ya en la evaluación y tratamiento en consulta. En la primera consulta se garantiza la evaluación y el tratamiento ya de esa patología, siempre y cuando se pueda encontrar el diagnóstico certero y empezar ya ese tratamiento. En el último bloque vamos a ver en qué consiste el tratamiento. ¿Qué es lo que hace conmigo el osteópata? Nos vemos luego del corte. Eurofarma, tu vida mueve la nuestra. Estamos en el último bloque de consultorio en casa. El licenciado José nos estuvo hablando de la osteopatía, en qué consiste, cuando hay dolores referidos. Muchas veces nos dijo que a veces hay un diagnóstico y en la primera consulta vos ya podés empezar el tratamiento. Pero hasta ahora necesito entender un poco cómo es el tratamiento. O sea, ¿qué es un pinchazo, un remedio? ¿Qué es lo que hace al tratamiento en la osteopatía? Ya. En primer lugar quiero aclarar porque muchas veces se confunden cuando escuchan que el osteópata y compañía, algunos colegas, porque creen que nosotros vamos medicando. No damos ningún tipo de medicación. El tratamiento es 100% manual. Se basa en un diagnóstico en base a la evaluación del paciente, tanto de lo que es postural, en estática, dinámica. O sea, cuando decís postural es la posición. Claro, evaluamos cómo se va parando, le pedimos al paciente que vaya girando para la izquierda, para la derecha, famoso test de flexión y extensión, a ver si puede tocar la punta de los pies, buscamos zonas donde encontramos dorso plano, que puedan indicar ciertas cosas de valor diagnóstico. Vamos evaluando luego ya a nivel visceral, a ver si es que hay alguna zona, todo digamos, es a través dolorosa. De la palpación, de todo ir es tocando. 100% manual, 100% manual. Trabajamos a nivel craneal, tenemos ciertas posiciones de mano, ciertos test de evaluación. También a medida que vamos trabajando, la famosa duda de que si es malo, si es bueno, si le puede hacer daño o no por los famosos videos. Todas las manipulaciones que se van a hacer a nivel craneal, a nivel cervical alto, vamos utilizando los test evaluativos correspondientes. Para manipular la charnela occipito-atloidea, por ejemplo, vamos que sería utilizando acá en la zona, la zona de la alta, cabeza, la nuca. entre la nuca y el cuello. Vamos haciendo mínimo unos 3 test evaluativos para ver si es que no hay alguna alteración, si no hay una calcificación de la arteria vertebral, si es que no hay alguna deformidad, si es que no hay alguna... ¿Desde los cuántos años yo puedo ir a un osteópata? ¿Un niño puede hacer un tratamiento con osteopatía? Sí, esa es una buena pregunta. Los chiquitos, como habíamos hablado de la brachiocefalia y compañía, nosotros podemos hacer terapia manual ya en esos pacientes, aprovechando de que todavía el cráneo está en formación, todavía no está 100% dosificado. Hay técnicas que se utilizan para modelado, ¿sí? En el caso de pacientitos a partir de los 3 meses más o menos, ya depende del colega, si es que se anima o no, puede ir trabajando con ellos. Hay un límite de edad, sí, de repente por el tema de la osteoporosis, por el tema de repente si es que hay alguna patología a nivel reumático, la espondilitis por ejemplo, anquilosante, un abuelito es menos recomendable. Sí, pero como tenemos varias herramientas terapéuticas como las neuromusculares, musculoenergía, hay varias herramientas que no son precisamente solamente las técnicas detrás. Ya, que es la pero famosa básicamente manipulación. entonces es como, hablando mal y pronto, una especie de masaje o técnicas manuales que se van haciendo para colocar las cosas, poner todo de vuelta en su lugar, algo así es lo que hacemos en el consultorio.
Con las manipulaciones buscamos efectos reflexógenos a nivel de los ganglios paravertebrales. ¿Qué es eso, José? Son ganglios que están a los costados, en la cara lateral y anterior de la vértebra, que van enviando información hasta el cerebro, y por medio de la terapia craneal estimulamos a lo que es el parasimpático por los pares craneales que van saliendo de la cabeza. Y eso de ustedes manera lo indirecta. hacen tocando en zonas puntuales. Tocando en zonas puntuales o con técnicas que van generando de forma indirecta la manipulación y liberación de ese tejido. O sea, ya entiendo. Y dura mucho, o sea, ¿una persona que va a un osteópata puede curarse en una sesión o no? Por lo general se necesitan entre 2 a 3 sesiones. Sí hay algunos casos donde presentan dolores por bloqueos articulares que en una sesión ya se ve un alivio inmediato. En otras personas con 2 a 3 sesiones. Por lo general en 6 sesiones el paciente debería estar ya prácticamente sin dolor. Yo estoy muy interesada en esto porque es algo nuevo para mí. Yo realmente no conocía y creo que muchas de las personas que están mirando tampoco conocen. No tengo así un dolor específico, no tengo una molestia específica, sin más que de repente algunas veces relacionado al cansancio o a las malas posiciones o al estrés. Pero yo puedo irme a consultar contigo sencillamente para tener una evaluación diagnóstica sin tener una enfermedad así que me aqueja mucho. Sin ningún problema. De hecho, que como trabajamos mucho a nivel craneal, a nivel visceral, también puede resultar efectivo el tratamiento para, por ejemplo, en casos de estrés, ir alivianando un poco ese estrés. Me encanta, licenciado, anotame una cita porque yo me voy a ir y en un próximo programa de consultorio en casa les voy a contar qué se siente asistir a la osteopatía. Sin problema. Me encanta. Entonces, terminando ya, ¿cuáles son las afecciones principales que solés ver en consultorio o que más comúnmente son tratadas en el caso de la osteopatía? Bueno, en mi caso, en consulta, voy viendo muchos pacientes que van llegando por lumbalgias. Lumbalgia sería dolor lumbar. Dolor en la zona lumbar, en la cintura. zona de la espalda baja, de diferentes índoles, ya sean por hernias discales, por protusiones o lumbalgias secundarias a un síndrome miofacial. El aumento de peso. También en algunos casos pacientes que vienen por ese motivo, por casos de artrosis, pacientes con dolores a nivel cervical. Lumbalgia sería uno. ¿Y otras causas? Cervicalgia, dolores a nivel cervical, pacientes que vienen con dolor del tobillo, porque tuvieron un esguince de tobillo, pacientes que tuvieron de repente un esguince de rodilla leve, pacientes con problemas de cadera, las famosas artrosis. Los adolescentes generalmente suelen tener mucho dolor en las rodillas, en las articulaciones, que tiene que ver mucho con el crecimiento, creo yo. ¿Eso también puede ser tratado en osteopatía? Sí, en realidad dentro de la evaluación viene muy bien, pero en realidad normalmente yo suelo hacer derivación para fisioterapia en los casos de Osgood-Schlatter y compañía, porque lo que se va inflamando es más que nada el tendón, porque no soporta la tensión. En ese caso se utiliza más calor, máquinas y ese tipo de cosas. Exactamente, Una última pregunta antes de irnos y que de repente no tiene mucho que ver con esto, pero me parece interesante. El uso de calzados con taco muy alto, ¿es recomendado o no? En realidad no, porque no hay una distribución pareja de la carga en el pie. ¿Cuál es el calzado más adecuado que yo puedo usar? Y normalmente los calzados tendrían que ser bajos, en lo posible hasta un taco número 5 tipo americano en la mujer, para que no genere tanto daño a nivel de la columna. Porque ¿Pero andar descalzo es saludable? Es bastante bueno para la estimulación, sobre todo en los chiquitos. En los chiquitos es muy bueno porque va estimulando el arco plantar. Se nos fue el tiempo en Consultorio en Casa, nos quedamos recortos, les agradecemos. Gracias, licenciado José, por haber estado con nosotros. Te hago extensiva la invitación porque en algún momento quiero que sigamos hablando de esto. Y con ustedes nos vemos en un próximo programa de Consultorio en Casa.
Consultorio en Casa fue una presentación de Eurofarma, tu vida mueve la nuestra. Grupo Daglio.